núcleo La Vela está adscrito al Sistema Nacional de Orquesta, de Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Es nuestro órgano rector y bueno, ahorita contamos con 110 niños en la práctica colectiva e individual de la música. 110 niños actualmente en los diferentes instrumentos de la orquesta sinfónica, por ejemplo violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, clarinete, oboe, fagot, trombón, trompetas, corno y todo lo que abarca la familia de la percusión. Todos los años tenemos inscripciones abiertas, el núcleo se está renovando, ya tiene ya 4 años en renovación debido a que hubieron cambios de directores y actualmente ya estamos creciendo la matrícula. Aquí es increíble cómo en el municipio Colina cualquier niño te toca un tambor, cualquier niño tiene un cuatro en la mano, te toca un cuatro y el proceso de aprendizaje es bastante rápido. Tú agarras un niño de 6 años, de 7 años y en cuestiones de 6 meses ya te está ejecutando, leyendo una partitura, ejecutando una pieza. De verdad que desconozco las razones, pero me imagino que es por lo jocoso y lo alegre que es el veleño, el colinense. Me imagino que eso lo lleva a como a fortalecer ese talento musical. Profesor y director de la agrupación Tamborcito Grande que ustedes acaban de escuchar, un grupo de niños talentosos de la Vela de Coro que esforzándose cada día llevan adelante lo que es la cultura, la música de nuestro pueblo, la música afrodescendiente de nuestro pueblo, la Vela de Coro. Como dicen, la tardanza es que el niño tenga el instrumento en las manos, porque en otras ciudades fuera de acá de la Vela de Coro dicen que en la vela los niños nacen con el talento musical. En cuestión de 2-3 días ya el niño ya está aprendiendo a ejecutar el tambor de lo que es el tambor veleño. Ellos hacen vida activa en las diferentes celebraciones culturales acá en la Vela de Coro, tanto en las instituciones educativas, en los festivales de música. De hecho, el año pasado fueron merecedores de un premio en un festival de música a nivel regional y hacen vida en las diferentes repiques de tambor y actividades culturales que lleva a cabo el Instituto de Cultura acá del municipio.